Seguimos con más Noticias 24. Consternación ha generado la muerte de un niño de 8 años que perdió la vida luego que su hermano de 14 le disparara accidentalmente dentro de su departamento en la comuna de Puente Alto. Esto luego de haber encontrado un arma en plena calle. El menor quedó con arresto domiciliario nocturno y sujeto a la vigilancia y supervisión del servicio Mejor Niñez. Para hablar de este hecho, estamos en contacto a esta hora con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Muchas gracias, Anuar, por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Como Defensoría de la Niñez, primero que todo, ¿cuáles son los elementos o el análisis que hacen con respecto a este trágico hecho, por supuesto, que sigue en investigación, pero que ya ha dado las primeras luces de una situación aún más fatal, más terrible en ese sentido? Bueno, esto hay que contextualizarlo en todo el espacio de la crisis de seguridad que actualmente se vive en los barrios, ¿verdad?, de las distintas comunas del país. Hay distintos diagnósticos de las instituciones encargadas de la persecución o de la inteligencia policial que dan cuenta de un número importante de delitos violentos. Cada día se cometen delitos más violentos. Hay también un aumento significativo en situaciones que están relacionadas con bandas organizadas, crimen organizado, tráfico de drogas. Y lo más preocupante de toda esta situación es que lamentablemente las cifras de niños, niñas y adolescentes que resultan fallecidos en el contexto de la crisis de seguridad van en aumento. Si bien en este caso se trata de una situación que conforma las primeras indagaciones que ha hecho la policía y también el Ministerio Público, sería una situación particular y accidental, esto da cuenta de un problema importante que tiene que ver con el desafío que actualmente enfrenta el país respecto a las políticas públicas que están destinadas a justamente el control del uso y la tenencia de armas por parte de los particulares, donde en ese contexto lamentablemente tenemos que dar cuenta de niños y niñas que han fallecido a propósito de estas circunstancias puntuales. Claro, porque finalmente aquí hay varios puntos, pero el más preocupante es el acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes hoy en Chile a armas. Claro, aquí uno tendrá que ir viendo caso a caso, pero finalmente es un reflejo de la crisis de seguridad, no de ahora, sino de hace un buen tiempo, y que termina con un hecho tan trágico, digamos, la muerte de otro niño en manos de su hermano. Sin duda, sin duda. A raíz de este caso particular que da cuenta de una manipulación de un arma que, por lo que se maneja en las indagaciones preliminares, la habría encontrado esta adolescente de 14 años en una balacera que presenció en su barrio. Acá el tema de fondo tiene que ver con cómo existe una tenencia ilegal y desproporcionada de armas por parte de los particulares, lo que evidentemente pone en primer lugar del contexto de la crisis de seguridad, cómo se regula y cómo se genera una lucha enérgica por parte del Estado a la existencia y tenencia de armas por parte de los particulares. Eso sin contar aquellos casos donde efectivamente, y que lo hemos conversado otras veces, Nicolás, de niños, niñas y adolescentes que resultan fallecidos producto de situaciones de distintos delitos que no son accidentales, ¿verdad? Las balas locas, los ajustes de cuentas, ¿verdad? O aquellas donde participa el crimen organizado, donde ya a la fecha, al menos de los datos que maneja la Defensoría de la Niñez, debemos encontrarse en el fuego cruzado, lamentar, ¿no? en esa situación. Sin duda, sin duda. Hace unos días, ¿verdad?, vimos una cifra bastante preocupante que el Ministerio Público destacaba, ¿verdad?, en una entrevista que dio el fiscal nacional, donde se daba cuenta que si bien había bajado el número de homicidios, el número de homicidios que afectaban a niños, niñas y adolescentes había aumentado entre el 2022 y el 2023. Y eso es del todo consistente con las cifras analizadas por la Defensoría de la Niñez, que dan cuenta no del total de los homicidios, sino que de las muertes de niños, niñas y adolescentes en el contexto de uso de armas de fuego, donde el año pasado tuvimos que lamentar 42 muertes y este año, hasta el 29 de junio del 2024, 25 niños, niñas y adolescentes fallecidos producto del uso de armas de fuego. Claro, una cifra súper preocupante, digamos, y si fuera uno igualmente, digamos, pero se nota en términos solamente del dato, de la cifra, que habría una reducción, pero eso me imagino que no deja tranquilo a nadie, porque igualmente hay 25 niños este año que han muerto producto de armas de fuego.
Sí, o sea, la cifra es preocupante y yo no me atrevería a hablar de reducción para este año Sí. porque la cifra de 42 niños Era y la total. adolescentes fallecidos al diciembre del 2024 es el total y tenemos Claro. que esperar lo que va a pasar el medio año que falta, lo Sí, que es claro. lamentable. Desde la Defensoría de la Niñez hemos manifestado que no puede morir ningún niño producto del uso de armas de fuego y eso da cuenta de un desafío que actualmente enfrenta el gobierno en materia de seguridad, donde en el contexto de la Política Nacional de Seguridad Pública que está prontamente a ser aprobada, se tiene que incorporar la visión de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes desde una lógica de la prevención, de la devolución de los barrios a los niños, niñas y adolescentes y evidentemente desde un trabajo de investigación y persecución penal que sea efectivo. Anuar, no puedo dejar de pensar en este joven de 14 años. Una historia, insisto en el concepto, terrible que termina en este desenlace con el homicidio, la muerte de su hermano. ¿Cómo se acompaña a este joven de 14 años? Joven, dirían algunos, niños también, porque una situación que ni siquiera un adulto la podría sopesar, digamos, pero está en plena formación, en pleno desarrollo y termina de esta forma, digamos. ¿Cómo desde la Defensoría de la Niñez, desde los programas de la política pública, se acompaña? Aquí sigue una investigación, pero tras el testimonio de él, de sus padres y también de los elementos que se han manejado, se habla de un hecho accidental. Por supuesto que hay que ir abordando, pero la situación de él, ¿cómo se aborda? Bueno, sin duda y lamentablemente estamos frente a una situación que es muy recurrente en relación con niños, niñas y adolescentes y que tiene que ver con cómo el encontrarse con un adolescente de 14 años que para los efectos legales es imputable y por eso está siendo, ¿verdad?, imputado por el delito de tenencia ilegal de armas, ¿verdad?, y otros delitos que eventualmente pudieran ser determinados por el Ministerio Público. Acá hay un tema de fondo y que tiene que ver con cómo el Estado responde a estas situaciones que no deben ocurrir. Y esto tiene que ver precisamente con cómo se garantiza la protección social de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cómo en el contexto de un barrio que es complejo, que tiene problemas de seguridad, el Estado tiene que llegar antes. ¿Y cómo llega antes? Debe llegar antes con educación, debe llegar antes con salud, debe llegar antes con trabajo comunitario, donde exista justamente una concientización que determinadas conductas son reprochables y son perniciosas para el futuro de niños, niñas y adolescentes. Aquí no se trata de un tema de una maldad congénita de los adolescentes, sino que se trata de la necesidad de abordar las políticas públicas. Y ahí quiero solamente destacar, Nicolás, que en algún momento nosotros lo conversamos en una entrevista anterior, que la Defensoría de la Niñez había hecho un llamado enérgico al gobierno para abordar la situación de la crisis de seguridad, pero desde la perspectiva de la niñez y adolescencia. Sí. Y hace un tiempo, hace un mes atrás, se anunció por parte de la Subsecretaría de la Niñez la conformación de una mesa interinstitucional de articulación que precisamente tiene por objeto abordar la crisis de seguridad, no solamente para prevenir los casos de niños, niñas y adolescentes fallecidos o que pueden verse expuestos a problemas de seguridad en sus barrios, sino que además también precisamente para abordar estos problemas con cómo cuando falla la protección social, cuando falla la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, se produce un riesgo de que estos niños, niñas y adolescentes puedan ser vulnerados en sus derechos o, en el caso que tenemos que lamentar, que ocurrió hace unos días atrás, del cual estamos hablando, existen niños, niñas y adolescentes que puedan cometer delitos o cuasi delitos. ¿Cuáles son los factores que más apremiantes, más urgentes, digamos, en estas brechas o en el elemento que tiene que ver con la protección social a los menores en Chile, niños, niñas y adolescentes? Bueno, acá hay un diagnóstico que es compartido, que es transversal, donde no cabe dudas que ningún sector de la política, transversalmente hablando, está en desacuerdo. Acá el Estado debe jugársela por una protección comunitaria y territorial. Debe garantizar educación, eso implica garantizar acceso a educación, cupos, matrícula, que es un tema que actualmente está trabajando el gobierno a propósito de las crisis de las matrículas y de los cupos. Debe trabajar en acceso a la salud, que los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso, ¿verdad?, a tratamientos, no solamente atención de urgencia. Debe el Estado también generar una señal importante para efectos de promover el trabajo con las familias. Sí. Las familias tienen un rol importante y en la medida que las familias tengan apoyo social y económico cuando sea procedente, los riesgos de que existan vulneraciones de derechos van a disminuir.
Y ahí yo creo que iremos por el camino correcto. El camino de la persecución penal, el camino de la querella. Nosotros a la fecha hemos interpuesto 69 querellas en los casos de seguridad y crisis de seguridad con niños y niñas fallecidos. Son respuestas posteriores, son respuestas tardías que tienen por objeto determinar la responsabilidad específica en un caso, pero no solucionan el problema de raíz, el problema de fondo, que es cómo el Estado garantiza seguridad. Nosotros hemos ¿Y el Estado está fracasando en esa tarea? A ver, el Estado está enfrentando un desafío importante donde a la luz de los niños, niñas y adolescentes que han resultado fallecidos, creemos que hay falencias que son importantes y que desde la Defensoría de la Niñez las hemos manifestado. Ahora, con la conformación de esta mesa de articulación interinstitucional, donde nosotros vamos a participar y donde hemos estado trabajando en su diseño, creemos que uno de los temas que nosotros queremos priorizar para que el Estado no falle es precisamente no enfocarse solamente en la persecución, sino que enfocarse en la protección social, en enfocarse en el trabajo comunitario. Si una vez la comisión y esta mesa interinstitucional no cumple su cometido, efectivamente vamos a poder estar hablando de un desafío importante donde el Estado ha fallado. Pero creemos que al menos desde el llamado que hizo la Defensoría de la Niñez se recibió el mensaje y se conformó esta mesa que creemos que es pertinente porque va a abordar la crisis de seguridad desde las necesidades de los niños y adolescentes y debe operar con urgencia. Y nosotros desde la Defensoría estamos apurando que esa comisión y esa mesa empiece a generar acciones en el corto plazo. Anuar, ¿cuáles son los puntos claves para esta protección y se entiende como prevención también de esa situación donde se rompe con la seguridad de niños, niñas y adolescentes? Lo primero, y probablemente lo más importante, es poder educar respecto a uno de los principales problemas que experimenta la sociedad, que es la naturalización de la violencia, la aceptación de determinadas conductas que son violentas y que afectan a los niños, niñas y adolescentes y que lamentablemente la sociedad naturaliza y acepta. Vivir en barrios donde la lógica, ¿verdad?, del tráfico de drogas, de la violencia, de las peleas entre pandillas, ¿verdad?, son algo que está normalizado, afecta a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es un tema que se debe trabajar desde los territorios. Lo segundo es la pobreza. Por eso yo digo que la protección social es vital para poder enfrentar este problema. No basta la persecución penal. La persecución penal va a funcionar de alguna u otra forma, pero lamentablemente llega tarde. Yo creo que en el cambio social y justamente acciones para proteger a las familias y ayudarlas a salir de la pobreza son uno de los principales desafíos que actualmente enfrenta el Estado si queremos a largo plazo solucionar este problema que actualmente enfrenta la niñez. Anuar Quisille, defensor de la niñez, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, Anuar. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Hasta luego.